La animación estaba lenta. Ahí quedó pronto. Dale. Muy bien. Empezamos a grabar entonces y ya arrancamos. Ya está grabando. Bien, bien. Buenas, Ovale. Bueno, la idea ahora es, tomando en cuenta todo esto que estuvimos manejando hasta ahora, vinculado a lo reproductivo, vamos a hablar de lo que es la inseminación artificial en caninos. Capaz que teniendo en cuenta el día complejo que soy y todo lo demás, vamos a dejar las dos charlas de patologías, la vamos a dejar para la semana después del parcial, así más gente se puede enganchar y no se pierden tanto. Me parecía que era importante hacerlo hoy para los que están haciendo un esfuerzo importante por estar acá presentes, más lo que lo vayan a ver, poder hacer eso, pero digo, bueno, dejamos las dos charlas de patología para el día del 7 de octubre. Así metemos ahí un poquito más clase, pero no estamos tan complicados con ustedes con el tema de tanto parcial. Mejor, así nos da el cerebro para asimilar todo. Sí, no, es clarísimo. Por eso, digo, estaba pensando, mi idea era tratar de hacer un módulo hoy, pero en función de esta situación y todo, creo que está bueno dividirlo y bueno, lo separamos y vemos la parte de patología, la dejamos para la vez que viene. Esto es un poco, son muchas cosas y son bien distintas a lo que es hasta ahora, lo que vinieron viendo de bovinos, ¿no? Entonces, salvo aquellos que les guste la parte de pequeños animales y que puedan tener alguna información ya más generada, sino uno está muy lejano de estas cosas habitualmente. Entonces, bueno, vamos a dar un poco de tiempo como para que se enganchen en eso. Nuestra materia, somos conscientes que es una materia muy linda, reproducción en general a la mayoría les gusta, pero es una materia muy amplia que tiene desde lo básico, el manejo, la reproducción, las patologías, lo vinculado a producción, todo metido adentro en las diferentes especies, en 4 o 5 especies diferentes, entonces se hace difícil a veces de incorporar toda esa información. Bueno, la idea de esta charla ahora es centrarlo en, como les decía, en la inseminación artificial en caninos, para ver qué es lo que podemos hacer y qué es lo que tenemos que hacer. Cuando a nosotros, frente a una inseminación artificial, tendríamos que estamos indicando la inseminación o están siendo solicitadas las inseminaciones. En el caso de los machos, a veces es por la edad, perros que tienen alguna alteración o trastorno locomotor que les dificulta la monta, o que tienen algún tipo de dolor que les genere problema de líbido, afecciones prostáticas, lesiones a nivel genital que puedan llegar a ser incompatibles con una monta natural. Bueno, en esos casos, en alguna raza en especial, como pasa con bulldog inglés, bulldog francés, basset hound, los bully, son razas que tienden a más comúnmente a hacerse inseminación artificial. En el caso de las hembras, acá sí, la mayoría de los casos que nos terminan pidiendo la inseminación artificial y en realidad por fallas en las montas anteriores y en la mayoría de los casos no hay ninguna patología, sino que era una determinación errónea en el momento oportuno, como hablábamos, determinar exacto ese momento de mayor fertilidad de 2 a 5 días después de la ovulación. Cuando eso no se hace adecuadamente,
muchas veces termina habiendo una falla en la concepción, o quedan vacías, o tienen 1 o 2 cachorros nomás, una raza que de repente es muy prolífica. ¿Tá? Entonces, muchas veces nos piden una inseminación artificial cuando en realidad, haciendo un seguimiento correcto, no era necesario llegar a la inseminación artificial. Por otro lado, a veces lo mismo que hablábamos para los machos, si tiene algún trastorno locomotor previo, preexistente, que le dificulta tener una monta natural, alguna lesión genital, o en otra de las cosas más importantes por las que nos plantean la inseminación es porque, bueno, por temas comportamentales no aceptan la monta. Perras que, como les decía recién, perras que están demasiado humanizadas, no saben interactuar con otros animales y cuando un animal le intenta montar se ponen agresivos, e impiden, a pesar de estar en el momento adecuado, impiden la monta por temas de comportamiento. Entonces a veces uno termina, para acelerar los caminos, haciendo una inseminación artificial. Eso no es la solución, sin lugar a dudas, porque digo, bueno, si hay un trastorno de comportamiento hay que tratar de abarcar, resolver esos trastornos de comportamiento para que se pueda dar en formas naturales. Pero bueno, a veces los tiempos biológicos o de los propios tutores o propietarios hacen que terminemos realizando una inseminación artificial. ¿Qué tenemos que hacer habitualmente? Tenemos que hacer una buena anamnesis para saber por qué estamos haciendo la inseminación artificial. Si a un propietario de bulldog inglés viene y nos viene a hablar de que quiere hacer una inseminación artificial en la perra, ya uno ni se lo cuestiona, porque son razas que uno termina trabajando en base a esas características. Pasa lo mismo con un bully, a veces con un bulldog francés. Para establecer ciertos cuidados, a veces nos pasa que ya ahí ni te lo cuestionás. Pero si no, está bueno hacer una buena anamnesis para saber dónde estamos parados, de por qué estamos haciendo una inseminación, porque es importante a veces eso en el marco del resultado de esa inseminación. Hay que hacer un correcto examen andrológico, no vamos a entrar en detalle, pero el examen andrológico es muy particular en todas las especies. En el caso de los perros, básicamente vamos a ver algunos detalles de algunas cosas en particular un poquito más adelante, pero básicamente tenemos que hacer una buena evaluación completa. En el caso de la hembra también. Necesitamos determinar en forma precisa el momento óptimo o de mayor fertilidad para realizar la inseminación artificial o la monta. Ese seguimiento nos va a servir ya sea monta natural o inseminación. En el caso de inseminación artificial, si venimos con problemas con respecto al macho, hay que hacer una evaluación del semen, un espermiograma, en forma completa, en forma previa. Si no, habitualmente hacemos una valoración cercano al momento de la inseminación y siempre yo les recomiendo a los propietarios tener un plan B. Cuando eligen un macho, tener un plan B, tener otro macho posible, porque a veces nos hemos llevado sorpresas, la perra está pronta, es el día adecuado, me traen al macho, que normalmente no los elegimos nosotros, los veterinarios, lo elige el propietario, y cuando lo traen, le saco semen, la calidad de semen es espantosa. O tiene alguna característica en particular, está lleno de sangre, pus, no hay motilidad en los espermatozoides, hay una muy baja concentración. Nos hemos enfrentado muchas veces a esta situación, y si no hay un plan B, se pasa a la fecha. Entonces, siempre la recomendación es hacer un plan B. Incluso en esas situaciones, para evitar los males posteriores, siempre le planteo que los acuerdos que hagan entre los propietarios lo hagan por escrito, o que quede de alguna manera registrado lo que acordaron, para después no tener problemas. Y nos ha pasado, digo, que llegan, hacen acuerdos previos, y bueno, y en esos acuerdos previos
llegado el momento de hacer la inseminación, a alguien se le ocurrió cambiar alguna cosa de lo que había hablado antes y se suspende la inseminación. Y bueno, todo lo que se invirtió en tiempo y dinero para llegar a ese momento se pierde. Si son razas de que naturalmente tienen montas naturales, bueno, la recomendación es hacer un test de Bruselas a ambos reproductores, al macho y a la hembra. Si son razas donde habitualmente se realiza inseminación, como hablábamos, bulldog inglés, bulldog francés, bully, que habitualmente no están expuestos necesariamente a una monta natural, bueno, las posibilidades de contagio por Bruselas son menores. Pero bueno, siempre es una recomendación a tener en cuenta por un posible problema. Vamos entonces a centrarnos primero en la hembra y después vamos a centrarnos en el macho en esa evaluación. Como decíamos, cuando evaluamos a la hembra, tenemos que hacer una anamnesis exhaustiva, hacer mucho hincapié en la historia reproductiva de esa hembra, tratar de discriminar qué fue lo que pasó en forma previa con esa perra. Muchas veces simplemente nunca se le puso en la cabeza de cruzar esa perra y tiene 5 o 6 años y ahí se acuerdan de que, bueno, quieren tener un hijo esa perra y bueno, ahí muchas veces no hay mucha información porque en realidad no es que partamos necesariamente de un problema, sino que simplemente, bueno, no había sido considerada como reproductora hasta este momento. Entonces digo, bueno, no hay mucha historia reproductiva para atrás porque esa información, como no era un reproductor, no la registraba. ¿No? Pero es importante hacer una buena anamnesis. En esa anamnesis, hacer hincapié en otras patologías, en otros tratamientos que esté recibiendo ese animal. Si está recibiendo, no sé, un protocolo de tratamiento con prednisolona por problemas osteoarticulares o por algún cuadro de alergia, bueno, los tratamientos a mediano y largo plazo de corticoides tienen efectos secundarios en la funcionalidad reproductiva. Si tuvo hongos, por ejemplo, puede afectar la funcionalidad reproductiva. Si es una perra que sospechemos que tiene algún problema que nos haga pensar en un hipotiroidismo, bueno, es la principal causa de anestros secundarios, el hipotiroidismo. O sea que son todas cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando hacemos la anamnesis, la salud general de ese animal. Nosotros en reproducción siempre decimos que la reproducción es una función de lujo. Si lo vienen escuchando esto, yo creo que desde que estaban en la escuela. Y bueno, y es por eso, porque en realidad para que lleguemos adelante esta situación reproductiva, tienen que estar todas las otras cosas solucionadas en forma previa para que el organismo pueda percibirse con esa capacidad reproductiva. Son muy pocos los individuos o las especies que priorizan la reproducción frente a todo lo demás. En general, la mayoría de los individuos priorizan todo el resto y lo último es la reproducción. Así que eso es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando hacemos la anamnesis para discriminar dónde estamos parados, hacer un buen examen objetivo general de ese paciente. Si yo tengo un paciente que está o muy gordo o muy flaco para la raza, o tiene el pelo hirsuto, o tiene lesiones en piel, o tiene hipotricosis, son todas esas cosas que uno tiene que tener en cuenta cuando evalúa al paciente, porque digo, estamos evaluando un todo. Más allá que nosotros vamos a hacer hincapié en lo reproductivo, estamos evaluando un todo. Entonces, si el todo no está bien, puede ser una condición que determine el éxito o el fracaso de la actividad reproductiva. Cuando hablamos de examen objetivo particular del aparato reproductor, vamos a hablar en una evaluación de ese animal, vamos a hacer una inspección, una palpación. Tenemos órganos reproductivos externos, la vulva, nos puede dar mucha información. Y como les decía hoy, cuando hablamos en la charla anterior,
no nos podemos olvidar de revisar todo el tejido mamario. Nos puede dar mucha información este tejido mamario, como les decía hoy. Me han llegado muchas veces pacientes que me dicen no han entrado en celo, reviso las mamas y hay desarrollo mamario, quiere decir que están diestros. Muchas veces he encontrado hasta secreción láctea y te dicen no tiene celo hace un año, hace más de un año. Y bueno, si hay secreción láctea, salvo que haya una patología tumoral, que ya es mucho más raro, simplemente lo que está pasando es que se nos están pasando las informaciones por delante. Entonces digo, bueno, hacer una revisación exhaustiva del aparato reproductor, de lo que podemos hacer, como decía, el tejido mamario, evaluar vulva, la zona perineal, y después vamos a ir a hacer hincapié ya en una inspección más interna, que eso es algo que nos da más información. Este es el momento de hacer un test de Bruselas, sacar una muestra de sangre y hacer un test de Bruselas. Yo normalmente cuando voy a hacer una inseminación artificial, además de hacer todo esto, hago un protocolo para esas perras con la finalidad de discriminar la mayoría de las cosas. Entonces, en el momento de comenzar el protocolo de inseminación, dentro de las primeras 24 o 48 horas de comenzado el celo, le saco una muestra de sangre, hago un hemograma, chequeo funcionalidad renal, funcionalidad hepática, funcionalidad tiroidea, chequeo glicemia. La diabetes puede ser un problema importante para afectar la reproducción. Saco una muestra, hago un hisopado vaginal para ver qué flora vaginal está proliferando en ese momento. Siempre es raro que me dé que no hay crecimiento ninguno de flora, pero muchas veces tenemos flora bacteriana banal, que es la que crece, pero bueno, si hay algún agente bacteriano que prolifera sobre los demás, es para tener en cuenta, dependiendo de cuál sea. Entonces muchas veces hacemos eso, hacemos un cultivo y antibiograma, hacemos esta revisación, un examen externo e interno, incluimos todo este paquete dentro de la inseminación, porque es lo que nos permite muchas veces, casi que en un 30, en un 40% de los casos que vamos a hacer inseminación, no llegamos a la inseminación y lo paramos antes por alguna de todas estas cosas que les estoy comentando. Que si no lo hiciéramos, los resultados dirían que falló reproductivamente la perra y en realidad el problema es otro, es secundario, y es simplemente la falla reproductiva es una consecuencia de otra patología. Entonces, después de que hacemos esa revisación del animal, tenemos que tratar de ver cómo hacer para determinar la fecha del servicio o de la inseminación artificial, o sea, determinar el momento óptimo o el momento de mayor fertilidad para que se dé la monta o la inseminación artificial. Ahí no hay una manera sola de hacerlo. En general, la mayoría de los criadores quieren utilizar un protocolo solo y esto muchas veces se extrapola a los colegas también. Y nosotros lo que hacemos es cruzar toda la información disponible, porque un protocolo solo no alcanza. Entonces usamos toda la información que tenemos disponible. Si yo usara solo la citología vaginal para determinar el momento adecuado, y bueno, va a haber un porcentaje de 15-20% de perras que se me escapen igual a pesar de que use citología vaginal, si no pienso en más nada. Entonces lo que nosotros hacemos normalmente es analizamos esa perra, la revisamos como decíamos recién, evaluamos el comportamiento de la perra, en cómo responde, si está en proestro, si está en estro, eso nos da información. Como decíamos, hacemos una inspección externa de la vulva, vemos si hay edematización de vulva, si no hay edematización de vulva, si la vulva está más grande, está más chica, se nota algún cambio en el periné. Se hace una vaginoscopía, o sea, una inspección de la vagina interna, se hace una citología vaginal y se hace una determinación de progesterona. ¿Tá? Entonces, cruzando toda esta información podemos llegar
a determinar el momento de mayor fertilidad. Podríamos determinar también el pico LH, pero ya es más difícil, vamos a hablar de todas estas cosas con más detalle. Cuando pasamos a los datos que nos dan mayor información, a la vaginoscopía, podemos usar un vaginoscopio, como el que se ve en la imagen, es un vaginoscopio específico para perros. También en algunas perras de mediano y gran porte he usado el vaginoscopio de ovinos. Simplemente se puede utilizar un espéculo con una fuente de luz externa. La idea es observar lo más que podamos la mucosa vaginal. ¿Por qué? Porque la mucosa vaginal, cuando está en proestro, como las dos imágenes de la izquierda, comienza a verse plegada la mucosa y la vamos a ver enrojecida. Con esa secreción la vamos a ver rojiza. Vamos a ver el corrimiento serosanguinolento que tenemos que ver en el proestro. También lo vamos a ver al hacer la inspección vaginal. Y nosotros, esa dermatización que se ve externa en la vulva que hablábamos recién, también es lo que produce estos pliegues en la mucosa vaginal. Y esa edematización es máxima en el estro. Cuando comienza el estro se ve como la imagen superior derecha. ¿Tá? Toda arrugada, ya dejó de ser ese rosado con corrimiento serosanguinolento, se pone más amarillento, más pálido, pero es un máximo arrugamiento dentro o plegamiento dentro de la mucosa vaginal. Ese máximo plegamiento nos indica que la perra entró en el estro. Entonces, ese máximo de plegamiento, por ejemplo, podría coincidir con el pico LH. Y eso ya nos podría estar dando un dato importante. Ya cuando la perra termina el estro, esos pliegues desaparecen, se alisan, se va la edematización y queda como la imagen de abajo, que es una vagina lisa, en diestro, que sería muy similar a lo que veríamos en diestro o en anestro. Simplemente está un poco más lubricada que en el anestro. La otra técnica que utilizamos de rutina es la colpocitología. La colpocitología es una técnica muy simple de resolver en la clínica con cualquier microscopio. Y acá hago hincapié en eso, o sea, no necesitamos ni ningún colorante específico, ni gran infraestructura en microscopio. O sea, yo he llegado a ver en los microscopios de juguete que vienen para los niños, yo le había regalado uno a mi hijo para en su momento, y lo probé para ver si se podía utilizar como para ver un frótico al final. El resultado es excelente, o sea, con aumentos panorámicos y medianos aumentos alcanza para poder hacer un buen diagnóstico en la citología vaginal. Ya cuando uno quiere hacer un diagnóstico más específico, más preciso, bueno, sí, necesitamos mejor imagen, mejor definición, mejores coloraciones, pero para lo que es de rutina en la clínica, para hacer un seguimiento, no. Ahí, como les decía, precisamos un microscopio simple, de los que están acostumbrados a utilizar en histología, que utilizaban en histología, ni siquiera sin una fuente de luz propia, sin demasiado rebuscado. Con eso es más que suficiente para poder analizar una citología vaginal. Simplemente se coloca un hisopo en la vulva, se abren los labios con una mano de la comisura de la vulva y se introduce hacia vertical el hisopo. Recuerden cómo se ve en la imagen de abajo a la izquierda, la vagina de la perra es como si fuera quebrada. Tiene una primer parte que va en ángulo hacia dorsal y luego se pone horizontal. Entonces nosotros tenemos que llegar con la punta del hisopo al techo de la vagina. Rotamos el cotonete en el techo de la vagina y lo retiramos por la parte dorsal de la vagina, tratando de no arrastrar todo lo que está en el piso de la vagina, para no falsearnos el resultado. Se estira en un portaobjeto y, como les decía, se colorea con cualquier colorante. Un colorante de rutina que a veces hay en las clínicas veterinarias cuando venden productos de acuario, como puede ser el azul de metileno al 1%, que es lo que viene para los acuarios, para las peceras. Eso es más que suficiente para tener una buena coloración.
Después pueden utilizar cualquiera, hay técnicas más específicas. Ahí se ve la forma de toma de muestra. Aquí tenemos, estas células están coloreadas con un colorante que se llama Harry Shore. Es una técnica de colpocitología específica, donde me discrimina de color verdoso las células no queratinizadas y de color naranja las células queratinizadas. Entonces se ven muy lindo, y cuando está en cero, donde la mayoría de las células son el 100% queratinizadas y superficiales, como la que se ve en la imagen superior de la derecha, bueno, vemos una imagen ya a mediano aumento, como se ve a la izquierda, todo naranja. Entonces ya de esa manera nos hace fácil el diagnóstico. Danilo, perdona que te corté. Sí. Justamente estaban preguntando en el chat si el frotis era con tinción o sin tinción. Básicamente sí, cualquier tinción. Yo he trabajado y he probado azul de metileno, azul de toluidina, violeta genciana, verde de malaquita, Cienza, Harry Shore, tinción 15, ¿qué otra más? La técnica de Papa Nicolau, que es la misma que se utiliza en la mujer, es muy similar a esta Harry Shore, la técnica de Papa Nicolau, el colorante Papa Nicolau. En vez de quedar en naranjo y verde como esta, queda en rosado lo queratinizado y en azul lo no queratinizado, pero básicamente es lo mismo. ¿Tá? Cuando uso el azul de metileno al 1% de las peceras, que es el que más utilizo, lo compro en frascos de a litro, y de repente me dura 1 año y medio, 2 años el frasco de litro. Lo que hago es poner en sobrenadante arriba del portaobjeto durante 10 minutos el colorante, luego vuelco ese exceso de colorante después de los 10 minutos y lo lavo con unas gotas de agua por el lado del revés. El agua por capilaridad se pasa para abajo y lava el exceso de colorante. Eso se mira inmediatamente al microscopio. No hay que fijar, no hay que hacer nada. Simplemente dejamos secar un poco para facilitar la manipulación, pero nada más. Lo que hacemos habitualmente, para una manera práctica y que lo pueden instrumentar aquellos que trabajan en clínica veterinaria y que quieren empezar a practicar la colpocitología, bueno, llega un paciente para cualquier otra cosa, incluso para peluquería, le sacan una muestra vaginal, los tienden en un portaobjeto y lo colorean y lo miran al microscopio. Lo que hacemos es contabilizar células. Tratamos de establecer un conteo de entre 150 a 200 células en 4 o 5 lugares diferentes del porta, para tener una imagen representativa de todo el porta, y establecemos un porcentaje. Entonces, los trabajos demuestran que si yo tengo entre 20 y 40% de células superficiales, probablemente esté en un proestro temprano. Si tengo entre 40 y 60, 70% de células superficiales, esté en un proestro tardío. Si tengo entre 60 y 80% de células superficiales, esté en un tardío, el anterior era el medio. Y si estoy cerca del 100% de células superficiales, probablemente esté en Nestro, perdón. Lo otro que cambia es que durante el proestro hay glóbulos blancos que se ven muy bien con el azul de metileno, y esos glóbulos blancos en el estro desaparecen. No precisa que veamos los glóbulos rojos, porque los glóbulos rojos normalmente, cuando uno pone un hisopo, un cotonete, en la vagina de una perra, si hay sangrado, se va a ver rosado el hisopo. Entonces no precisa que lo veamos los glóbulos rojos en el frot. O sea que como técnica es una técnica muy simple de realizar en la clínica. Tenemos que contabilizar células, discriminar. Acá se ven los 3 tipos de células que pueden haber. Arriba, la que está de naranja es una superficial, que puede ser nucleada o anucleada, pero es una superficial. Es una célula grande, como si fuera un pañuelito, una tela. Es una escama de piel, es la zona más superficial de ese epitelio vaginal. Después, más redondeadas o ovaladas, con un núcleo más grande, son las células
intermedias, que son las que están abajo a la derecha, y la chiquita es una parabasal, que son células pequeñas, redondeadas o cuadraditas, con un núcleo bien grande y una baja proporción de citoplasma. Entonces, discriminando los porcentajes de estas células, alcanzan para hacer el diagnóstico de esa citología. ¿Por qué hacemos esta citología? Porque los cambios en la vagina se van dando por los picos de estrógeno plasmático. Como se ve en la imagen, a medida que aumenta el estrógeno en el proestro, hacia el final del proestro, y luego que empieza a bajar, aumenta la queratinización y la cantidad de capas de células de la vagina. ¿Tá? Como se ve al inicio de la imagen que dice proestro, en un proestro temprano o en un anestro, de repente tengo un epitelio vaginal que tiene 6 a 8 capas de células, donde casi que no hay células superficiales, hay muy pocas. Cuando vamos a un proestro medio a tardío, tengo de repente 15 a 20 capas de células, y donde tengo una capa de células superficiales muy gruesa, y por eso cuando yo le coloco el hisopo en un proestro tardío o en un estro, la mayoría de las células que veo son células superficiales, porque no llego a poder evaluar en la descamación que voy a lograr con el hisopo más que las células de la capa superficial, nada más. Entonces, lo que vemos son células superficiales, básicamente, en el inicio del estro. Entonces, si yo tengo ese frotis vaginal y me encuentro con un 90, 95, 100% de células superficiales, y bueno, y estoy desde un proestro tardío a un estro, dependiendo la cantidad de células que voy a tener. Ahí tengo que evaluar si hay glóbulos blancos o no hay glóbulos blancos. Después lo que hacemos es determinar progesterona. Como decíamos, la progesterona aumenta en la etapa final del proestro. Va a ser cercana a los 5 a 10 nanogramos por mililitro en el momento de la ovulación. Que eso va a ser 36 a 48 horas de ya iniciado el estro. Entonces lo que hacemos de rutina es hacer este seguimiento de vaginoscopía, de revisación de la perra, de colpocitología, cada 48 horas. Eso lo hacemos partiendo del segundo o tercer día. Cuando la citología más la vaginoscopía a nosotros nos indica que estamos iniciando el estro, ahí le sacamos una muestra de sangre, para tratar de determinar en ese momento qué valor de sangre tenemos. Si esos valores que tenemos nos dan valores bajos, menores a 1 nanogramo por mililitro de progesterona, sabemos que todavía estamos en un proestro y que estamos con valores cercanos a lo basal todavía. ¿Tá? Si tenemos valores que oscilan entre 2 a 4 nanogramos por mililitro de progesterona, sabemos que estamos en el pico LH, o sea, el día de inicio del estro. Si nos da 5 a 10, y bueno, sabemos que estamos en el día de ovulación. Si nos da más de 15, sabemos que ya estamos cercanos al momento que hay que inseminar sí o sí. Cuando supera los 25, 30 nanogramos por mililitro de progesterona, y bueno, probablemente ya nos hayamos pasado. ¿Tá? Muchas veces esto uno lo asocia, los valores que uno tiene por progesterona, lo asocia con lo que va viendo en vaginoscopía y en citología vaginal. ¿Tá? No lo hacemos aislado. Entonces, ahí es donde tomamos las decisiones. ¿Tá? Como decía hoy, si yo estoy en 5 a 10 nanogramos por mililitro de progesterona, eso me indica que la citología vaginal, la vaginoscopía me dice que está en estro, porque el pliegue máximo de la mucosa vaginal está totalmente plegado y edematizado la mucosa vaginal. La vaginoscopía me llevó a pensar en eso. La citología coincide y me dice que casi que el 100% de células que yo veo son superficiales, escamosas o cornificadas. Saco la muestra de sangre y me dice, bueno, sí, tiene
7,2 nanogramos por mililitro de progesterona. Es día de ovulación. No voy a inseminar hoy. Voy a inseminar entre 2 a 5 días después. Porque era lo que hablábamos hoy al principio de la clase de hoy, que decíamos que necesitamos que esos óvulos maduren. Óvulos inmaduros. Entonces tengo que darle el tiempo necesario para que esos óvulos maduren y estén en el mejor momento cuando yo coloque el semen en la inseminación. Estos valores de tener valores precisos de progesterona, de que yo les diga 0,8, 3,4, 5,6, bueno, eso lo logramos solo por quimioluminiscencia. Quimioluminiscencia hoy por hoy se puede hacer en el laboratorio de facultad y en 2 laboratorios privados más. O sea que hoy tenemos opciones, por lo menos en 3 lugares diferentes, como para determinar la cantidad de progesterona. Entonces, eso nos da muchas alternativas de trabajar en reproducción en pequeños animales. Si no, bueno, acá necesitamos también los horarios del laboratorio. Normalmente esto funciona de lunes a viernes. Es raro, hay uno de los laboratorios particulares que también acepta las muestras del sábado a mañana, pero en general las perras no tienen los horarios vinculados a esos horarios. Entonces a veces podemos utilizar otro tipo de determinadores de progesterona, que son kits semicuantitativos de ELISA, como este que está acá, el Ovucheck Primate, o el Canine Progest Check, o este que es el BBT. Los otros dos se pueden acceder más difícilmente comprándolos por internet. El BBT se puede comprar en Argentina. Todos ellos te dan rangos de progesterona según los cambios de color. ¿Tá? Como se ve en este, que es el que más he usado, que es el BBT. Muchas veces lo dejo para utilizar los fines de semana, cuando no tengo el laboratorio funcionando. Entonces, bueno, si me da ese color azul oscuro, quiere decir que hay valores basales de progesterona, no hay casi progesterona. Ahora, si me da un color como el de abajo de todo, que es transparente, translúcido, bueno, yo ahí sé que ya hay más de 8 nanogramos por mililitro de progesterona. Normalmente uno busca los valores intermedios que nos permite hacer alguna predicción. Si a mí me da el valor blanco transparente del de abajo de todo y me dice eso significa que tiene más de 8 nanogramos por mililitro de progesterona, yo en realidad no sé si son 50 o si son 10 de más de 8. Entonces cuando me toca revisar y me encuentro con ese valor es un problema. Muchas veces utilizamos la citología vaginal y la vaginoscopía para ayudarnos en tomar decisiones. Muchas veces cuando vemos eso hacemos una inseminación inmediata. Como les decía hoy, otra cosa que también podemos hacer es determinar el pico LH. Hay kits semicuantitativos, como esos que se ven ahí, que son inmunoreactivos, que da una raya cuando no está el pico LH, 2 rayas cuando está el pico LH, igual que los test de embarazo. Cuando hay 2 rayas es positivo. Lo que pasa es que el pico LH dura 8 horas, entonces es muy difícil de agarrar el pico LH. También hay unas tiras reactivas que nos pueden ayudar a hacer el diagnóstico, que hacen cambio de color con el pico LH, pero implica estar midiéndolo cada 8 o 12 horas la muestra para poder determinar en forma precisa. ¿tá? Por lo tanto, no es tan utilizado. Lo más utilizado es hacer coincidir, como les decía hoy, comportamiento, inspección de la vulva, vaginoscopía, colpocitología y cuando necesitamos el dosaje de progesterona. Cruzando toda esa información, probablemente logren determinar en casi un 100% el momento óptimo para la inseminación o para la muerte. Pero con una cosa sola no alcanza habitualmente. Lo que nosotros buscamos es esto, determinar, como se ve en la imagen,
determinar el momento de ovulación para determinar esos 2 a 5 días que son el periodo de mayor fertilidad. ¿Tá? Entonces, cuando nosotros queremos determinar el momento de ovulación, para determinar el momento de mayor fertilidad, y, como decíamos recién, para hacer la monta o hacer la inseminación, y por eso ahí monta tiene un rango más amplio, porque como decíamos hoy, por monta natural, como hay una duración mayor del semen del perro, por lo tanto puede tener un rango mayor, con la inseminación se nos acota a 3 días, que son los de mayor fertilidad, y tratamos de hacerlo ahí. Y el determinar el momento de ovulación nos da otro dato que es muy importante, que si yo determino el día de ovulación, yo puedo predecir en forma exacta cuándo va a ser el parto. ¿Tá? Si yo determino que hoy es el día de ovulación, yo sé que 62 a 64 días después va a ser el parto. Y casi que el 100% de las perras caen en estos 3 días, si yo determino el día de ovulación. ¿tá? Casi el 100%. Es muy preciso. ¿Y por qué esto es importante? Porque, bueno, si uno va a esperar un parto naturalmente, digo, bueno, sabe que en esos 3 días tiene que estar un poco más atento y de repente no se nos estira 5 a 7 días. Pero si yo quiero hacer una reproducción un poco más programada y estoy en razas como los braquicefálicos, como el bully, el bulldog francés, el bulldog inglés, donde muchas veces indico una cesárea, puedo indicar una cesárea programada. Si yo indico la cesárea en el día 61 de la ovulación, el éxito va de la mano con esa fecha. ¿tá? Si lo hago antes del día 61, los cachorros van a estar inmaduros y por lo tanto se van a morir los cachorros. Si lo hago después del día 61, probablemente se me desencadene el parto y el riesgo de una cesárea de urgencia frente a una cesárea programada al día 61 por la ovulación hace que casi que si yo programo una cesárea en el día 61 teniendo el día de ovulación determinado por progesterona, casi que la sobrevida de los cachorros es de un 98%. Si nosotros vamos hacia una cesárea de urgencia, después de que se instaló una distosia en alguna de estas razas braquicefálicas, la sobrevida de los cachorros baja un 50%. Entonces, esas son cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando vamos a utilizar estos criterios. Y acá sí, como decía hoy, podemos definir o ir hacia monta natural, como en las imágenes de arriba, o ir hacia una inseminación artificial. Con el macho hacemos lo mismo que hablábamos hoy. Vamos a hacer una anamnesis exhaustiva, vamos a hacer un examen objetivo general con los mismos criterios de lo que hablamos hoy para la hembra, y no vamos a hacer mucho hincapié, como manteniendo el mismo criterio que esta reproducción es una función de lujo para el organismo, por lo tanto, tiene que estar todo funcionando bien. Frente al examen objetivo particular del aparato reproductor, acá sí tenemos mucho más para evaluar que en la hembra. Vamos a evaluar pene y prepucio, que esté todo en condiciones, que no haya ninguna lesión en prepucio, que no haya lesión en el glande, ni en el fondo del glande. A veces herpes virus da vesículas en el fondo del glande, entonces es indicado o conveniente evaluar y hacer una extracción de todo el glande para evaluarlo. Vamos a evaluar saco escrotal y contenido y vamos a evaluar glándulas anexas acá. Vamos a hacer un tacto rectal y vamos a evaluar próstata. Cualquiera de estas cosas que se ve afectado se va a reflejar en la calidad del ser y en la funcionalidad reproductiva de esa reproducción. Así que, como decíamos hoy, esas son cosas que tenemos que tener en cuenta. ¿Qué tenemos que tener en cuenta vinculada a esa funcionalidad para la colecta de semen y para la evaluación del aparato reproductor en el macho? Bueno, el macho para hacer la cópula y la monta de una perra no necesita una erección completa. ¿Por qué? Porque tiene un hueso peniano. Entonces monta la perra en una semi-erección.
Y la erección completa es el abotonamiento. Cuando uno dice quedaron abotonados los perros y quedaron cola con cola, recién ahí es la erección completa del perro. Pero ya ahí ya hace algunos segundos o minutos que ya eyaculó. El perro eyacula durante los movimientos pélvicos que hace en semierección. Después de que completa la erección y quedan cola con cola, básicamente la secreción que se eyacula en ese momento es líquido prostático. El eyaculado rico en espermatozoides ya pasó. Tenemos que recordar que en el caso del perro es un eyaculado que tiene partes, que no es un único eyaculado como pasa, por ejemplo, en los rumiantes como vieron hasta ahora en el toro. ¿Ah? En este caso tenemos un goteo previo, que es líquido prostático, la fracción rica en espermatozoides, que es la que normalmente uno colecta para inseminar, que es obviamente de origen de testículo y epidídimo, y la fracción final, que es la más voluminosa, que es líquido prostático, que es la que se eyacula masivamente cuando está abotonado, cuando está en la erección completa. Entonces, todas estas cosas yo las tengo que tener en cuenta cuando voy a colectar semen y cuando voy a revisar al reproductor. Profe, ¿podría repetir? ¿Qué parte? Decime. La parte ¿El semen fraccionado? Sí, esa parte. Está. La gran diferencia con el toro, con lo que vieron hasta ahora, que el toro era un eyaculado único. ¿Tá? Todas las fracciones, tanto sea lo que aporta el testículo como las diferentes glándulas anexas, va todo junto. En el caso del perro tenemos un semen que se denomina fraccionado. La primera fracción es muy chiquita, es el goteo previo que tiene el perro cuando se excita y que cumple la función de limpiar la uretra para el pasaje de la fracción rica en espermatozoides. Cuando el perro hace los movimientos pélvicos, eyacula la fracción rica en espermatozoides que viene de testículo y epidídimo, con muy poco volumen, en general varía de medio mililitro a 2 mililitros. Y después la tercera fracción, que es también de origen prostático, básicamente es casi que exclusivamente líquido prostático. ¿Tá? En ese caso, ese líquido prostático se da mientras está en el proceso de abotonamiento. Entonces, eso es algo que yo tengo que tener en cuenta cuando evalúo y cuando voy a colectar semen para la inseminación. Acá tenemos en la parte de arriba un pene que está flácido, donde se ve la parte anterior, que es del glande, y la parte posterior, que es el bulbo del glande. Cuando el bulbo del glande se ingurgita y queda como si fueran dos pelotas al costado del glande, es cuando está en máxima erección. ¿Tá? Así que eso tenemos que tenerlo en cuenta. Miren la relación, ahí se ve el hueso peniano en líneas punteadas. Miren la proporción de ese hueso peniano en un pene flácido, todo lo que eso puede llegar a ser importante, y lo poco que ocupa ese hueso peniano cuando ese glande crece a los tamaños de estar en una máxima erección. ¿Tá? Eso nosotros tenemos que tenerlo en cuenta cuando vamos a colectar. Y tenemos que respetar esos movimientos. Como decíamos, como se ven en los esquemas, en las primeras fases de la monta están los movimientos pélvicos, que es cuando se eyacula el líquido rico en espermatozoides. Entonces, una pregunta que es habitual de los propietarios y de los tenedores es, el perro montó a la perra, estuvieron con un coito iniciado, pero no quedaron abotonados, por lo tanto no hay posibilidad de que quede preñada. No, mentira. Como les decía recién, el líquido espermático, la fracción espermática del semen, se eyacula durante los movimientos pélvicos. Por lo tanto, para desencadenar una preñez no necesita quedar abotonado. Muchos criadores cuentan los minutos que están abotonados los perros y lo relacionan eso con la fertilidad de esa monta. No sirve para nada. ¿Tá?
Cuando están abotonados, lo único que hace es ayudar y estimular a los movimientos musculares de la vagina que vayan desde caudal hacia craneal y que ayuden a que esos espermatozoides lleguen a donde tienen que llegar. ¿Ustedes tienen idea de cuánto tiempo demora los espermatozoides una vez que son eyaculados y que atraviesan el cuello del cervix en llegar al oviducto donde tienen que llegar? Menos de un minuto. O sea, por lo tanto, lo innecesario del abotonamiento como cuenta de si queda o no queda preñada. Sin lugar a duda, el abotonamiento ayuda a la preñez. ¿Por qué? Porque evita que eso el perro va a eyacular en el fondo de la vagina, y si no quedó abotonada y la perra sale corriendo, salta o se pone vertical, probablemente por gravedad gran parte del semen caiga al piso. ¿Tá? Entonces, el abotonamiento hace de tapón y evita que eso suceda. Entonces, ese semen que tiene que entrar en hiperactividad y los espermatozoides entrar en hipermotilidad y llegar al oviducto, como no pueden ir para atrás, no les queda otra opción que ir para adelante. ¿Tá? Sin lugar a dudas, es una gran ayuda el abotonamiento. Pero no podemos decir que sin abotonamiento no hay preñez. Lo otro que tenemos que tener en cuenta es, hoy nosotros hablábamos cuando íbamos a tomar la muestra de la citología vaginal, que la vagina estaba plegada. Estaba la primera parte oblicua hacia dorsal y luego una parte horizontal. Cuando quedan abotonados, la vagina queda totalmente horizontal. Es tan elástica el glande del perro para el abotonamiento como la vagina de la perra para el abotonamiento, que quedan en una posición que no pareciera ser fisiológica en relación a lo que naturalmente están. ¿Qué vamos a precisar para la instrumenta para colectar el semen? Podemos utilizar, como se ve ahí en la imagen, embudos asociados a un tubo graduado. Ya pueden ser embudos de nylon o de látex. Los de nylon son descartables, los de látex son reutilizables. Podemos utilizar esas opciones. Envolvemos el glande, retiramos el prepucio por detrás del bulbo del glande y lo envolvemos con todo eso y colectamos todo el eyaculado en conjunto. Utilizando esto dificulta el poder tomar en fracciones y quedarse solo con las fracciones espermáticas. La otra opción es utilizar un frasco de boca ancha para colectar. Si el perro no tiene demasiados movimientos pélvicos demasiado vehemente, es más que suficiente. En la imagen de la izquierda se ve en ese dogo de Burdeo, que era un perro que terminamos haciendo la inseminación porque la perra que se llamaba India no le convivía con ese perro y se dejaba montar por otros perros, pero no se dejaba montar por Juaco, que era ese dogo de Burdeo. Entonces tuvimos que intervenir porque tenían un cachorro de esa cruza y la perra no aceptaba la monta. Había aceptado la monta de otros perros, pero no de ese. Ese perro era totalmente subordinado a la perra y por temas de comportamiento no montaba. Ese perro montó otras perras sin ningún tipo de problema, pero con esa no. En la imagen de la izquierda se ve que el pene está en semi-erección. Retiramos el prepucio hacia atrás. Una vez que mantenemos comprimido por detrás del bulbo del glande, se completa la erección del bulbo del glande como se ve en la imagen de la derecha. Colectamos el semen en un frasco de boca ancha. Normalmente, muchas veces de frecuencia, lo que utilizamos son los frascos de análisis de orina, que son de boca ancha y que vienen estériles, que son de fácil acceso. Y después simplemente lo que hacemos es seguir el movimiento del perro. El perro instintivamente intenta levantar la pata y quedar abotonado mientras lo estamos colectando. Como se ve en la imagen de la izquierda, yo no le estoy levantando la pata, él instintivamente, después de que terminó de eyacular, levanta la pata. Ahí en la foto de la derecha se ve más claro el frasco de boca ancha y seguimos colectando. Cuando al colectar
mirando, porque no nos queda otra opción, no tenemos otra manera de hacerlo, dejamos de ver el eyaculado espermático y pasamos a ver un líquido acuoso en goteo. Tomamos un poco de ese líquido prostático final para hacer volumen y para asegurarnos que terminó la fracción espermática, y después de eso pasamos a evaluar ese semen. Ese semen nos puede servir para utilizarlo así fresco, y ese semen utilizado así fresco, la idea es que lo más rápido posible esté depositado en el fondo de la vagina de la perra. Lo podemos refrigerar agregándole diluyentes para refrigeración que tienen crioprotectores, o se puede congelar. Cualquiera de las opciones son válidas con el semen de caninos y funciona muy bien. Con semen refrigerado hemos enviado semen al norte de Brasil, o sea que dentro de las 24 horas puede llegar a cualquier lado dentro de América y Norteamérica, por lo tanto no habría problema para enviar semen a otros países. Ya el semen congelado, como lo mismo que manejaron en el toro, no tiene un límite de vida útil, por lo tanto lo podemos congelar con un protocolo adecuado y mantener o enviar a donde queramos. Acá son diferentes opciones que podemos tener y explicaciones de por qué lo haríamos. La ventaja que tiene el semen fresco es que a veces nos permite incluso hasta fraccionar el semen. O sea, un eyaculado fácilmente nos puede permitir inseminar a 4 a 6 hembras. ¿Ah? Alcanzaría como para eso. En general, tomamos toda la colecta y esa colecta se coloca dentro de la perra, pero perfectamente podríamos llegar a fraccionarlo. En el caso de algún reproductor de interés, lo que pasa es que tendríamos que coincidir en el momento exacto de tener 2 hembras prontas en el mismo momento para ser inseminadas, cosa que es relativamente difícil. Pero bueno, las inseminaciones con semen fresco, haciendo todos estos seguimientos, nos permite tener resultados óptimos y similares a una monta natural. El refrigerado nos puede permitir tomar una parte del semen y con una colecta sola hacer 2 o 3 inseminaciones, como hablábamos recién. Podemos, si hay problemas de distancia o de reproductores o de horarios o de tiempo, podemos hacer una colecta, parte inseminarla fresca y parte refrigerarla, y en 12 a 24 horas hacer 2 inseminaciones más, y de esa manera no hay tanto problema. El refrigerado se puede enviar a otras partes, como se ve en la imagen de abajo. Ese es un dispositivo para enviar semen refrigerado, o para semen congelado como el de arriba, que es de PVC, de polietileno, y se le coloca nitrógeno líquido entre las 2 capas de ese plástico, y por lo tanto puede llegar a mantener hasta 3 días el semen congelado en ese dispositivo. O sea que es una opción a ser utilizada sin ningún tipo de problema. El tema a veces es más el mercado que las posibilidades de utilizar la técnica. ¿Qué vamos a precisar Una para...? pregunta. Sí. ¿Cómo manejas el volumen cuando lo vas a usar en diferentes perras? ¿Cuál sería el volumen si dividís para hacer equitativo? O sea, en el máximo de perras, ¿cuál es el volumen? Bueno, ahí lo que tenés que tener claro es el espermiograma, ¿no? Si lo vas a hacer, como decía yo, en una perra sola no pasa nada, todo el eyaculado va a una perra. Si tenés pensado en la posibilidad de fraccionarlo a más de una perra, lo que tenés que tener en cuenta es hacer un espermiograma y tener claro cuál es la cantidad de espermatozoides totales que tenés en ese eyaculado. ¿Está? ¿Por qué?
En la mayoría de las especies vos hablás de una dosis inseminante. En perros no se habla de dosis inseminante por esto que decía recién, porque la mayoría de las veces la inseminación al semen fresco es todo el eyaculado adentro de la otra perra, entonces no cambia. En general, ¿qué es lo que se maneja cuando se hace semen congelado o refrigerado como dosis inseminante? Y bueno, dependiendo de los trabajos, varían entre, similar a las otras especies, ¿no? Entre 50 a 200 millones de espermatozoides vivos, normales y mótiles. Un eyaculado, imagínate un bulldog francés que te da 1 mililitro de semen concentrado, probablemente ese eyaculado tenga fácilmente entre 1.500 y 2.000 espermatozoides. Millones de espermatozoides. ¿Está? Entonces, ese eyaculado perfectamente te podría llegar a dar para inseminar 4 o 5 perras sin ningún tipo de problema. Si yo tengo un eyaculado de poco volumen y lo voy a fraccionar, lo que tengo que hacer es utilizar algún diluyente. ¿Tá? Y ahí usamos los diluyentes comerciales. No precisa que sea un diluyente que tenga crioprotector, porque vos necesariamente no lo vas a refrigerar. Simplemente vas a usar un diluyente con la finalidad de obtener un volumen que te permita fraccionar. Si tengo 1 mililitro y le agrego 4 mililitros más, divido eso en 5 después. Y perfectamente puedo tener, si yo tengo medida la cantidad de millones de espermatozoides por mililitro que tiene ese eyaculado, perfectamente te puede dar para 5 perras. A esa dosis de 200 millones de espermatozoides vivos, mótiles y normales. ¿Tá? Bárbaro. Pero usás un diluyente. En algunos casos, digo, para que veas que a veces hay que salir del paso como se pueda, he usado leche UHT simplemente como diluyente. ¿Tá? Y la respuesta de los espermatozoides es muy buena igual que pasa con los bovinos. Así que, digo, muchas veces no implica nada tan complejo. Nos pasó una vuelta que fuimos a hacer un práctico con estudiantes a un criadero de bulldog inglés, uno de los perros que le colectamos semen porque era muy fácil de colectar y era fácil para aprender a los estudiantes. La muestra quedó en el maletín y era una chacra que quedaba 1 hora y cuarto de Montevideo. Hicimos un montón de frotis, un montón de cosas para después ir a ver al laboratorio. Hice frotis con el espermatozoide y el resto del semen quedó en el maletín, sin ponerle ningún tipo de diluyente, ni sin mantenerlo, hacía calor, ¿no? Pero sin mantenerlo ni refrigerado, ni conservado, ni en baño María. Eso se iba a descartar. Cuando llegamos al laboratorio se me ocurrió mirar, estaba vivo y mótil el semen todavía. Lo pusimos en la platina térmica y se reactivaron los espermatozoides. Obviamente que hay factores individuales en ese tipo de cosas, ¿no? Pero muchas veces uno, con todo el tema de biotecnología y de congelación de semen y de manejo de semen en el perro, como que no hay tanta experiencia y no hay tanto mercado y se le pone un poco más de mitos arriba de esto. Y no los hay, como no los hay en ninguna especie. ¿Tá? Es simplemente manejarlo adecuadamente y seguir los mismos criterios. Vos tenés que tener un criterio de, bueno, ¿cuál es el volumen mínimo que yo necesito de líquido para colocarlo en el fondo de la vagina? Bueno, necesito por lo menos tener una ventana de líquido de 1 o 2 mililitros. Menos que eso, no tengo manera de manejarlo adecuadamente, salvo que lo coloque directamente dentro del útero. Y por otro lado, manejándonos con esas cantidades de millones de espermatozoides que hablábamos recién, de 200 millones de espermatozoides vivos, mótiles y normales, es más que suficiente. Y ya te digo, y si haces las cuentas de cualquier eyaculado, las cantidades que dan deberían dar para un montón de veces, ¿no?
Bien. Así que no hay drama. Ya te digo, la limitante de esto, ahora cuando lleguemos un poquito más al final, vamos a hablar un poco de cuáles son las limitantes de seguir avanzando en esta biotecnología en el semen empaque. Desde el punto de vista del instrumental de la inseminación, hay pipetas específicas que vienen para caninos de diferentes empresas, de IMB, hay varias en plaza, se pueden comprar por internet hoy, desde China, desde Europa, o sea, el acceso a ese material específico no es difícil, no hay mucho en nuestro mercado porque el mercado es chiquito, pero se puede acceder. De última, lo que usamos de rutina y que nos permite salir siempre del paso son las cánulas que vienen estéril para bovino o ovino. La cortamos en el largo para ajustarla a la raza que trabajemos. No es lo mismo estar inseminando una gran danés por la distancia al fondo de la vagina que estar inseminando una chihuahua, por ejemplo. Entonces trabajar con una pipeta que tiene de repente 50 centímetros de largo en una chihuahua hace que sea incómodo de manejar. Lo que hacemos es cortarlo simplemente y lo adaptamos al tamaño del animal. Se le pone un adaptador que puede ser, como se ve acá en esa foto, un caño de PVC de pecera, de tubuladura de pecera o de tubuladura de suero, cualquiera de las opciones funcionan, y una jeringa. Con eso es suficiente para hacer la inseminación. Lo importante es que esté seco, esté estéril, hacer el manejo correcto del semen, pero con eso es más que suficiente para hacer la inseminación. Lo que hacemos simplemente en una inseminación a semen fresco, a fondo de vagina, es colocar el semen en el fondo de la vagina lo más cercana posible al cervix. No introducimos dentro del cervix, sino que lo ponemos a fondo de vagina. Se inclina normalmente por rutina la perra a 45 grados, con la finalidad de favorecer que la gravedad haga su juego, pero como les decía hoy, eso lo hacemos más por algo pragmático y de rutina que porque en realidad tenga eficacia. Está comprobado que si lo haces o no lo haces no cambia nada en los trabajos que hay. Yo cada vez lo hago menos. Al principio de rutina siempre las ponía a 45 grados. Ahora cada vez lo voy haciendo menos y no cambia los resultados esa situación de la posición de la perra. Sí cambia una vez que terminamos de depositar el semen ahí, que la perra no salga corriendo, saltando, jugando, brincando en dos patas, todo eso va en contra. Pero si la perra es tranquila, no necesitamos mucho más que eso. La de abajo, que se ve en la imagen de la foto de abajo, es una Terranova, la que está acá arriba es un Bulldog inglés, es una cánula flexible, la otra es una cánula rígida de las que usamos, que es una cánula de bovino que está acotada al tamaño de la perra, se puede hacer perfectamente en domicilio, conviene hacerlo en la clínica, en consultorio, porque el animal se queda más tranquilo, no necesita sedación para la inseminación. En el 98-99% de las perras nunca he tenido que sedar una perra para inseminar. Pero digo, bueno, sé que hay colegas que sedan. Yo trato de usar lo menos posible fármacos que sean depresores. Como decía, una de las limitantes del semen congelado, de por qué no se desarrolló, son dos. Una, las propias limitantes de la técnica de inseminación. Para inseminar y tener buenos resultados con semen congelado, o tenemos que usar un laparoscopio, un endoscopio que nos permita entrar dentro del cervix, usar el catéter noruego que permite canular el cervix, o hacer una laparotomía exploratoria, o sea, hacer una inseminación quirúrgica. Si hacemos con semen congelado una inseminación a fondo de vagina, como lo hacemos con semen fresco, el resultado no es bueno. Baja muchísimo, y por lo tanto, esa es una de las limitantes.
La otra limitante es cómo se maneja el mercado. Nosotros podemos pensar en bovinos y ovinos, en rumiantes en particular, en cerdos también. Ya en caballos es más difícil, pero en cualquiera de esas especies productivas es muy común que uno pueda acceder a un catálogo de semen con determinadas características de los reproductores y bueno, uno elegir las categorías, las características y a partir de un catálogo. En semen congelado, en los bancos de semen se manejan como individuos, entonces si, no hay un catálogo de semen. La venta de semen congelados es un acuerdo de partes normalmente entre el dueño del perro, o sea, el dueño del material genético y el dueño de la hembra. El semen normalmente, los bancos de semen lo tienen en custodia, pero no son propietarios del semen, por lo tanto no es el banco de semen el que nos vende el semen. Hace todo el trabajo de colectar semen, congelar, inseminar, pero no es el que sale a ofertar o a vender el semen. De hecho, a pesar de que uno tenga conocidos y contactos, como me pasó la primera vez que traté de contactar con esto para conseguir semen de una raza en particular, con los bancos de semen que me contacté, incluso de gente conocida, todos me decían lo mismo, no te puedo dar esa información si yo tengo o no semen de esa raza. Vos conseguí en mi país un criador de esa raza que quiera congelar semen y yo te hago todo el trabajo y te mando el semen para que vuelva a inseminar. Pero no te dan esa información, se maneja más como un criterio más parecido al humano en mantener el individuo aparte y que este proceso sea un acuerdo entre partes, entre macho y hembra, y no el banco de semen como proveedor de semen. Así se manejan, es difícil a veces decir el 100%, pero bueno, casi que el 100% de los bancos a nivel mundial. Entonces, eso también limita un poco que esto tenga un desarrollo mayor, porque bueno, queda más acotado a un núcleo más selecto de reproductores. Este es fotos del catéter noruego. Básicamente es un catéter rígido, se conecta a una jeringa que tiene una camisa por fuera que lo protege hasta llegar al cuello del útero, se fija el cuello del útero a través del abdomen y se canaliza con esa zona más finita del catéter, que es la que se introduce dentro del cuello del útero. Las parras tienen que ser flacas para palpar bien claro el cuello del útero desde el abdomen. En bulldog inglés se hace muy difícil palpar el cuello del útero en una perra debido a un abdomen grande como tienen la mayoría de las bulldog inglés. Me pasó también en una Rottweiler, imposible palparle el cuello del útero. A pesar de palpar el útero, no llegaba al cuello del útero a palpárselo, y menos inmovilizarlo para canular desde afuera. Por lo tanto, se hace difícil utilizar esta técnica. La otra técnica es endoscopía, ese es un endoscopio. Se coloca dentro vía el cuello del útero y se deposita el semen dentro del útero, en el cuerpo del útero. La otra técnica, como decíamos, que es las veces que he inseminado con semen congelado, el 100% de las veces lo utilicé por una técnica de la laparotomía exploratoria, se retira hacia el exterior el cuerpo del útero, se deposita con una jeringa a partir de una punción el semen dentro del útero y luego se vuelve a cerrar. Pero implica una invasión, una situación quirúrgica importante con una apertura de cavidad que por lo tanto hace que sea más limitada la técnica, ¿no?, de utilizar con semen congelado, porque esto ayuda a que haya menores resultados. Lo que uno busca cuando habla de resultados es eso, ¿no?, es tener haciendo un seguimiento correcto, podemos hablar de un 83 a 90% de preñez por monta natural, casi que el piso
de la monta natural es a lo que podemos llegar en el semen fresco, un 85% de preñez, por lo tanto llegamos a valores muchas veces similares a lo que se esperaría en monta natural. Tener 80-85% de preñez con semen fresco es un muy buen resultado. Tener en el entorno 50% con el semen congelado también. A veces los resultados los miramos desde puntos de vista distintos, ¿no? En perros a veces hablamos de lo que es fertilidad potencial o subfertilidad en el caso que no se obtenga la camada esperada. Por ejemplo, tengo una raza, como la foto de abajo a la izquierda, era una Schnauzer gigante, negra. Es una raza súper prolífica, que normalmente tienen 8 y 10 cachorros sin ningún tipo de problema. Esta fue un caso clínico que me llegó. Y siempre recuerdo esa foto porque uno tiene criterios distintos del éxito y del fracaso dependiendo con los ojos que uno lo mira. Yo quedé muy triste cuando nació una cachorra sola, cuando durante toda la gestación fue una cachorra sola, llegó a término, una cachorra preciosa, pero fue una sola. Después de todo el esfuerzo y de todo el sacrificio que se había hecho, yo me sentía triste y lo veía como un fracaso, porque para mí eso es subfertilidad, ¿no? Una raza que normalmente debería tener 8 y 10 cachorros, logramos una perra sola. Era una perra que habían intentado durante 3-4 años que quedara preñada y nunca la habían logrado preñar, esta perra. Hacía hipoluteinismo esta perra. Y para el dueño era un éxito, pero brutal. Saltaban una pata con esa cachorra. Vive hasta el día de hoy esa perra, que ahora tiene 12 años. He seguido en contacto con ella. Y realmente para él algo que era un éxito terrible, porque se quedó con una perra hija de su perra, después de todo el esfuerzo de tratar de lograr un cachorro de esa perra, y bueno, y uno lo veía con cierta tristeza, porque en realidad, digo, lo veía como subfertilidad, ¿no? Entonces, a veces los criterios en esto varían mucho, ¿no? Esto no era un tema comercial, no era una visión productiva, sino era quedarse con un hijo de su perra, que bueno, efectivamente lo logró, pero digo, uno que trabaja en reproducción, cuando trabajas en estos aspectos, también tenés una visión de producción. Entonces la fertilidad es los resultados potenciales que uno esperaría de esa raza. Y si tenemos menos cachorros de lo esperado para esa raza, uno lo puede considerar ya como una subfertilidad. Entonces, son diferentes ojos para mirar la misma cosa. Pero bueno, realmente son cosas que pasan y que nos vemos enfrentados en esto y donde lo afectivo es muy importante. Así que bueno. No sé si hay alguna pregunta, alguna cosa. Lo otro que lo puse hoy y no les dije, lo voy a dejar puesto en todas las clases, para los que les interese los aspectos reproductivos. Por suerte este año, del 28 al 30 de noviembre, en Punta del Este, vamos a tener el Congreso Internacional de la Asociación Latinoamericana de Reproducción de Pequeños Animales. Es el primer congreso de ALARPA que se hace y se va a hacer en Uruguay, en Punta del Este. Viene gente de todas partes del mundo, de Polonia, de Francia, de Argentina, de Brasil, de Uruguay, de Chile, de México. Me podré estar olvidando de alguien, pero bueno. Y bueno, y la particularidad que tiene este congreso es que el 28 de noviembre, el primer día del congreso, va a ser un workshop. Y la idea de ese workshop es apuntar a gente sin experiencia, a cosas prácticas, a estudiantes. Van a hacer todas actividades prácticas en el workshop. La idea es que, bueno, va a haber, en mi caso, me toca encargar en la mañana de un workshop
sobre inseminación artificial, que vamos a hacer una introducción, pero vamos a trabajar en inseminación artificial, vamos a trabajar en otro workshop de lo que es vaginoscopía y evaluación de fondo de vagina. Entonces va a haber de congelación de semen, va a haber van a ver 4 o 5 workshops simultáneos en la mañana y 4 o 5 simultáneos en la tarde. La idea es que uno pueda estar de 2 a 4 workshops en el día, y la idea es apuntar a eso, ¿no? Hacer cosas prácticas el primer día, y después 29 y 30 va a estar toda la parte teórica. Vamos a invertir lo que se hace habitualmente, que normalmente se da un montón de charlas teóricas y después pasamos a lo práctico. Bueno, la idea es atraer gente y gente que esté con ganas de hacer cosas, por eso estamos viendo de hacer algún acuerdo con la Secretaría Estudiantil para tratar de favorecer y de facilitar el acceso a los estudiantes de veterinaria. Así que digo, bueno, lo dejo esto acá, lo voy a recordar el 7 de octubre y bueno, cualquiera que tenga, yo participo, no estoy en la organización en forma directa, pero estoy tratando de dar todo el máximo apoyo y yo integro al ARPA, no puedo estar en forma directa porque tengo demasiadas cosas, pero trato de participar en lo más posible. Así que digo, bueno, cualquier cosa que precisen, yo estoy a la hora. Bueno, vale, si querés, dejamos de grabar y dejamos por acá.